Muy buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta segunda semana ya de nuestra materia de Derecho Comercial 2. ¿Sí? Ya en esta oportunidad, como hemos podido ver, hemos iniciado las clases hablando sobre principalmente el derecho económico, ¿no? El derecho económico en una coyuntura un poco macro para entender inicialmente cuál sería en este caso a profundidad para ver el modelo económico de nuestro país. Espero que haya quedado bastante claro, principalmente cuáles serían las directrices de este modelo implementado a partir del año 2009, ¿no? Como hemos visto, direccionado a tratar de realizar, digamos, un intervencionismo estatal en todos los sectores principalmente estratégicos, a tener un reconocimiento mucho más expreso y literal, ¿no? En cuanto a las acciones y políticas direccionadas a el tema de las comunidades indígenas campesinos, ¿no? Reconociendo como una forma económica aquella comunitaria, ¿no? Entonces, y además que igual hemos evidenciado que si bien hubieron muchísimas cosas que pudieron haberse mejorado o que la intención del nuevo modelo era principalmente mejorar la calidad de vida, promocionar uno de los principios que era el vivir bien, pues este modelo pues a la fecha tiene muchísimos retos todavía que cumplir. A raíz de eso ya nos hemos identificado de hablar de qué se refiere principalmente o a qué refiere principalmente el tema eh, de qué es ya el comercio, ¿no? Dentro de esa economía, de la economía entendida como esa ciencia que trata de dilucidar y entender cuáles son esa administración de recursos que existen y que hacen esta macroactividad para administrar los recursos y cuál es la redistribución de estos y cuál es el comportamiento, digamos, de nosotros como personas dentro de ese flujo económico, ¿no? Entendiendo después que nosotros también participamos a través de lo que se llama el comercio, entendiendo un acto de comercio como aquel intercambio de bienes o servicios que habíamos visto intercambiados a un valor, entendiendo a través de este concepto, a su vez, que el derecho comercial viene a regular este tipo de relaciones, ¿sí? Este tipo de relaciones que surgen entre personas naturales o personas jurídicas y que además dentro de eso tiene connotaciones, lo que ustedes han visto en Derecho Comercial 1, ¿no? Que tienen que ser comerciantes y ese tipo de comerciantes, digamos, tienen que tener obligaciones y que pueden estar instituidas a través de diferentes tipologías de empresas, que es lo que autoriza el Código de Comercio. Ahora ya vamos a entrar más en temática, ya hemos avanzado en nuestro tema número uno y adquirido, digamos, el comienzo, nuestro tema número dos, que refiere ya a los tipos de contratos comerciales como tal. Iniciando, como pudimos ver en la dinámica, con la oferta, ¿no? Qué interesante fue analizar y pensar y tener una idea desde cero de realizar una oferta de diferentes tipos de productos y las cosas que hay que considerar para el momento de tener una oferta. Y ahora esta oferta, obviamente que tiene que ser formalizada, como lo vimos en clase, pues tiene que estar constituida o concretada a través del acuerdo entre partes que se vaya a suscitar. Es por eso también que como primera actividad tuvimos el tema de aclarar a qué refiere las obligaciones, ¿no? De dónde emanan las obligaciones, como vimos, dependiendo de la fuente de donde emanen, pues son consideradas, ya sea de dar o de omitir o de entregar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí ya vamos a entrar a ver puntualmente un tema de lo que refiere ya a la forma de estructurar el contrato como tal. ¿Sí? En el artículo 454 establece el Código Civil Boliviano que establece que las partes pueden determinar libremente, dice, el contenido de sus contratos y crear tipos de contratos diferentes previstos en el código siempre y cuando no contravengan las normas imperativas, ¿no? Eso está claramente entendido, por así decirlo, cuando hablamos también en clases de que si éramos verdaderamente libres de actuar a, sin discreción alguna, ¿no? Y hacerlo siempre y cuando no afecte el derecho del otro. Entonces, si bien se habla que existe una libertad contractual, esta libertad contractual a su vez también tiene diferentes tipos de principios y fundamentos y también limitantes. Uno de esos principios y fundamentos de lo que refiere a la libertad contractual
habla de la autonomía de la voluntad, ¿no? Es decir, que se basa en la libertad de las partes para decidir si contratar o no, con quién contratar y cómo regular esa relación contractual, ¿sí? Según, obviamente, la voluntad de las partes. Otro principio sería la atipicidad contractual, lo que veíamos que decía el artículo 454, que dice que las personas somos libres de realizar este tipo de contratos siempre y cuando no vaya en contra de aquellas normas imperativas. ¿Cuáles son aquellos límites también que podríamos considerar dentro de esta libertad contractual? Serían, por ejemplo, aquellas normas imperativas de las cuales nos habla el artículo 454, en las cuales no pueden, bajo ningún fundamento, por así decirlo, los contratos tener cláusulas que puedan contravenir a leyes preestablecidas, ¿sí? Es decir, aquellas prohibiciones expresas, tácitas, ya sea de dar, entregar, omitir o de respeto a cierto tipo de derechos, principalmente a los fundamentales, pues ningún contrato puede ir en contra de aquellos preceptos legales preestablecidos. ¿Sí? A eso se refiere a no atentar contra las normas imperativas. De orden público, dice, los acuerdos no deben atentar tampoco contra el conjunto de principios fundamentales que rigen la sociedad. Hablando, digamos, ya también a profundidad, al margen de una ley positiva, pues también se consideran límites de la libertad contractual, aquellas, digamos, referentes de que protegen un orden en general social, y aquí nos dice posteriormente el tema de las buenas costumbres. ¿Sí? Dice, los contratos no deben ser contrarios a los principios éticos y morales de la sociedad. Y la nulidad de los actos jurídicos. La contravención, dice, de las normas puede acarrear, obviamente, como establece también el Código Civil, que existan las causales suficientes para anular este tipo de contratos si se viera justamente este atentado contra las normas imperativas. O, en este caso, las buenas costumbres. Como ustedes saben, también la costumbre es considerada una fuente del derecho, ¿sí? Dentro de los límites también, ¿no? De los requisitos, ¿no? Que establece, podríamos escribir que está subordinada a la libertad contractual a realización de intereses dignos de protección jurídica. El legislador parece dar pie a un control judicial, el contenido del contrato, por medio de establecer requisitos. Uno, las partes deben respetar no solo los límites establecidos por las normas imperativas, sino que además que vienen respetando el orden público y las buenas costumbres. La contravención de estos últimos determina el tenor de los artículos aquí señalados, la ilicitud, de la causa y por ende la nulidad del derecho. Entonces, lo que nos aclara aquí la doctrina es que si no voy a respetar las normas imperativas y tampoco voy a respetar aquellas normas de orden público y de buena costumbre, pues estaría yo atentando contra uno de los requisitos, como es la causa contractual lícita en el tema de los contratos y que podía ser causal de nulidad. ¿Sí? Algunas implicancias prácticas que podemos referenciar respecto a los contratos, ¿no? Hay contratos típicos, como habíamos visto, o atípicos, que son las que las partes están en libertad de hacerlo. En cuanto a los contratos atípicos, ¿no? Establece que el problema, dice, se planteará por lo habitual, será lo opuesto, ¿no? Al saber discriminar entre las múltiples normas potenciales aplicables, bien por una razón de naturaleza de la prestación o bien por la función económica perseguida en el contrato. Entonces, lo que establece aquí la doctrina es que se tiene que tener mucho cuidado respecto a considerar o concretar contratos atípicos, porque podrían, bueno, en esa inmensidad, digamos, de normativas que tenemos puede estar afectando principalmente alguna que podría inclusive las partes estar desconocidas, ¿no? En lo que respecta a la protección jurídica, ¿no? Dice que la ley busca proteger la autonomía privada, pero al mismo tiempo impone un marco que asegura una libertad contractual. No se convierte en un instrumento para vulnerar intereses, ni tampoco, obviamente, normativas de orden social, porque lo aclara bastante bien, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos de los preceptos, como ya la norma nos da una oportunidad de tener esos tipos de contratos atípicos, sin olvidar que todas las obligaciones que se generen en los contratos, pues tienen que estar respetando las normas de orden público, las buenas costumbres y cualquier otra norma imperativa que se presente, ¿sí?
La obligación consiste, lo que hemos visto en la lectura, en dar, dice alguna cosa, prestar algún servicio o reparar el daño causa es directa o indirectamente traducible a un valor económico o patrimonial de carácter objetivo. Entonces, este concepto es el que nos quisiera que nos podamos quedar para entender, ¿no? De dónde viene la obligación, porque una cosa es la obligación y otra cosa es el contrato, que sería el contrato como la fuente, en realidad, de nacimiento de este tipo de obligaciones, ¿no? Que como vimos en la lectura de la actividad 2 pueden emanar de diferentes fuentes, ¿no? Pero la principal y la que nos interesa ahora es entender claramente el origen de las obligaciones comerciales data de los contratos, ¿no? Que pueden ser de dar una cosa, prestar algún servicio o reparar en este caso algún daño. Entrando en materia puntualmente, el contrato mercantil y sus formas, que son las que vamos a ver a lo largo de la materia, establece que es un acuerdo privado, dice que puede ser verbal o escrito, en el cual se recoge la voluntad de las partes firmantes en relación con una determinada materia, la prestación de un servicio o la realización de un determinado objeto u obra. Entonces, este concepto es bastante clave para que podamos entender cuál es el objeto principal de este tipo de acuerdos, ¿no? Como les decía, el contrato tiene finalidad de crear, modificar o extinguir las obligaciones. Entonces, en este caso de que se trate de un contrato mercantil, inclusive, ¿no? Establece que puede ser verbal o escrito, donde las partes aceptan prestar un servicio, ¿no? En relación a un determinado objeto u obra, como lo vamos a ir viendo en cada uno de los tipos de contrato. ¿Cuáles son las características principales de un contrato mercantil? El acto de comercio, que su propósito es vincularse a una actividad de comercio, claramente, porque como les decía en clase, esta relación o este vínculo jurídico comercial, una de las partes sí o sí tiene que ser comerciante, bueno, avalado, matriculado, debidamente registrado, y el objeto como tal, pues también tiene que ser considerado dentro de una actividad de comercio, como nos dice aquí, ¿sí? Entonces, el comercio, perdón, su propósito es vincularse a la actividad de comercio. Obligatoriedad. Las partes obviamente están obligadas a cumplir lo pactado porque, como ustedes saben, el contrato surte efecto de ley entre las partes suscriptoras, ¿sí? Aceptación de voluntad, se genera un intercambio de derechos y obligaciones, libertad de negociación, las partes tienen obviamente la libertad correspondiente otorgada por la norma para adecuar obviamente las condiciones en las cuales se vaya a tratar esta relación jurídica, ¿sí? La forma se refiere a cómo se exterioriza la voluntad de las partes en un contrato. Estos contratos pueden ser verbales o pueden ser también escritos. Son válidos, dice, los verbales, pero no pueden ser menos seguros, ya que es más difícil probar en términos acordados, ¿no? Entonces, dentro y actualmente la práctica que se realiza es a contratos escritos, ¿sí? En cuanto al contrato escrito, es una forma más, dice, recomendable porque permite detallar y aclarar todos los aspectos del acuerdo, lo que facilita el cumplimiento y reduce claramente los conflictos, ¿sí? Los elementos esenciales también estarán, o las cláusulas que deberíamos considerar como esenciales, estará, como ustedes ya saben y han debido redactar anteriormente, contratos, la identificación de las partes, el objeto del contrato y las obligaciones y derechos para los cuales van a regir principalmente, perdón, la relación jurídica comercial. También tenemos la cláusula de la remuneración o contraprestación, plazo de vigencia y cláusulas específicas, como en algunos de los casos, y vamos a ver toda la estructura de un contrato, establece como la confidencialidad, garantías, la resolución de conflictos, en este caso en materia comercial, que también tendremos la oportunidad de acercarnos un poco para ver cuáles son esas jurisdicciones en las que las relaciones comerciales prefieren, ¿no? Resolver sus conflictos, las subcontrataciones, si son permitidas o no, y la ley aplicable en caso de que surtan también conflictos o se requiera dilucidar alguna situación que dentro de las condiciones podrían para las partes haber quedado no tan claras, ¿sí? Ahora entramos un poquito a la tipología, ¿sí? A la tipología de este tipo de contratos llamados mercantiles o comerciales, en las cuales ya hemos visto los requisitos, las cláusulas básicas, digamos, y necesarias
y que se utilizan, ¿no?, en los acuerdos comerciales. ¿Qué tipos de contratos? La doctrina también nos ayuda a clasificarlos, por ejemplo, aquí nos dice contratos de cambio. Estos contratos de cambio dice que se caracterizan por el intercambio de un bien por otro, ¿no? De un bien por otro. Entonces sería un tema de un intercambio o por la prestación de un servicio. En este tipo de contratos lo que podemos encontrar es, por ejemplo, el contrato de compraventa, ¿sí? El contrato de compraventa, como ustedes ya deben saber, no es otra cosa que un contrato en el cual se realiza ya sea la venta de bienes, muebles o inmuebles, en este caso nos da principalmente mercadería, que es el que se utilizaría en el área mercantil, comprometiéndose a una de las partes a dar una determinada cosa y la otra a realizar su pago. ¿Sí? Volvemos a repetir. Entonces, un contrato se establece dentro de los contratos de cambio, es el contrato de compraventa, ¿no? El compraventa de mercadería, que es el más usual, digamos, que se puede utilizar dentro del tipo de relaciones comerciales, ¿sí? En el cual dice que se realiza la compraventa de bienes muebles, comprometiéndose una de las partes por a dar una cosa determinada y la otra realizar su pago correspondiente, ¿no? Satisfaciendo el precio, determinado el tiempo y la forma, claramente, eso es acordado, ¿no? En uno de los contratos dice más extendidos constituye la principal forma moneda de adquirir, en este caso, bienes que también son considerados mercadería o llamados también mercadería, perdón. Nos habla también de que dentro de un contrato de compraventa se puede fijar una garantía cuando para la adquisición del bien, este puede ser hipotecada, una reserva de dominio, hasta que el comprador haya pagado la totalidad de precio. Entonces, dentro del mismo contrato de compraventa, es importante que pensemos y analicemos y también seamos conscientes de que pueden existir otro tipo de condiciones, que las obligaciones no serían, pueden ser no tan simples de dar y pagar, sino que también pueden tener otro tipo de connotaciones como ser una compra-venta a plazo. Y si fuera una compra-venta a plazo, pues lo que nos dicen es que debemos considerar, ¿no?, principalmente la doctrina, aclara que es importante considerar temas como planes de pago, garantías y estar obviamente sujetos a ciertas condiciones previas al perfeccionamiento de este tipo de contratos, ¿sí? Contratos de permuta, que ustedes saben obviamente que es intercambiar, digamos, una cosa por otra, ¿no? Determinados bienes o determinados también servicios. Otro tipo de contratos que existe en el área mercantil son los contratos de arrendamiento, ¿no? El arrendador entrega al arrendatario un bien objeto en el contrato de régimen de alquiler por un tiempo definido, con un tipo de cláusulas, ¿no? Y por, obviamente, por el pago de algún justiprecio que se realice al momento de arrendar. También tenemos los contratos de suministro. Los contratos de suministro son los contratos por el cual una parte se obliga a suministrar, como su propio nombre lo dice, bienes o servicios de manera periódica o continua a cambio de un pago. También tenemos los contratos de obra. Una de las partes se compromete, dice, a la realización de una determinada obra y la otra a realizar su pago. Pero estos contratos de obra también tienen ciertas condiciones que deben estar previstas de manera obligatoria dentro del contrato. Otro de los contratos interesantes, digamos, que tenemos en el área mercantil son los contratos de transporte. ¿Por qué? Porque obviamente en el área del tipo de relaciones comerciales, lo que se utiliza muchísimo también son temas de logística, ¿no? Y una de las logísticas claramente será un tema de transporte. Una de las partes dice se obliga a conducir de un lugar a otro a través de un determinado medio y en el plazo fijado a personas o cosas, ¿no?, a cambio de un precio estipulado. ¿Sí? Entonces, el transporte puede también ser, obviamente, un transporte de trabajadores, puede ser un transporte, ¿no?, de cualquier oficina o de sucursal a otra, tanto de personas como también de cosas. Dentro de otro tipo tenemos los contratos de colaboración. Dentro de los contratos de colaboración podríamos establecer que existe el contrato de agencia. ¿En qué consisten los contratos de colaboración? Que recogen como un compromiso, dice la doctrina, para prestar un determinado servicio, para realizar una determinada actividad con el propósito de conseguir, perdón, un resultado concreto. Entre este tipo de contratos podemos destacar lo que establece el contrato de agencia, mediante el cual
el agente actúa como un intermediario independiente en representación de la empresa, promoviendo y vendiendo sus productos a cambio de una remuneración. Este contrato de agencia también, al igual que los otros, pues tiene ciertos tipos de condiciones que deben ser específicas para este tipo de contrato. Y como lo vamos a poder ver en los diferentes modelos que vayamos a analizar. Después tenemos el contrato de mandato, que también nos los enuncia la doctrina, que es el contrato que dice por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta del otro. Después tenemos los contratos de franquicia. El contrato es el que se recoge, dice, un acuerdo de colaboración entre dos empresas jurídicas económicamente independientes. Entonces, eso es importante. O sea, en el contrato de franquicia existen dos empresas, que habla puntualmente, en las cuales son independientes desde un punto de vista jurídico. ¿Sí? Existe, por un lado, la empresa franquiciadora, que es la propietaria de determinada marca, patente o técnica de fabricación o actividad industrial, que concede al franquiciado el derecho de su explotación por un determinado tiempo y en una determinada zona geográfica en Bolivia, ¿no? Inclusive en Santa Cruz, pues ustedes han debido ir a restaurantes que se han debido dar cuenta que son parte de un contrato de franquicia o que operan a través de lo que se llama franquicia, ¿no? Entonces, que son los diferentes eh, ejemplos que hemos visto en clase. Dentro de estos de colaboración también tenemos los contratos de seguro, que son aquellos en los que una de las partes, la aseguradora en este caso, cubre la parte asegurada frente a determinados riesgos a cambio del pago de la prima del seguro. Es lo que les decía, ustedes tienen inclusive firman, ¿no? De cierta manera una cobertura de seguro dentro de la universidad y por lo tanto están amparados por una póliza que la cual deberíamos tener acceso, para también que vamos a revisar cómo es el perfil o el contrato vemos que establece el tema de las pólizas. ¿Sí? Tenemos los contratos de conservación, depósito, custodia, que también son muy importantes. Aquí existen también empresas que se dedican a este rubro, que son empresas de depósito. Una que me llama mucho la atención porque está en un logo muy llamativo ahí cerca del Palacio, es el Depósito San Jorge, por ejemplo, ¿no? Donde establece, dice que el depositante entrega un determinado artículo o artículos a un depositario, que se obliga mediante el contrato a guardarlo, cuidarlo a cambio de un pago estipulado. De ahí tenemos también los contratos de préstamo y crédito, que eso sí me gustaría muchísimo que los veamos más a puntualidad para que ustedes puedan ahondar, porque ya desde este tipo de contratos de préstamo, por ejemplo, bancarios, existen condiciones dentro de los contratos que son realmente muy interesantes de análisis. Y como hablamos muchas veces, las personas que acceden a los créditos o inclusive a contratos de caja de ahorro, en los cuales somos nosotros usuarios o clientes con los diferentes bancos, pues no hemos tenido la oportunidad de detallar a profundidad qué es lo que dicen ese tipo de contratos, ¿no? Estos contratos de préstamos y créditos, si bien son diferentes, toda vez que la caja de ahorro requiere que sea un servicio, es decir, es una acción pasiva, digamos, en este caso para el banco, pues cada una tendrá sus propias condiciones. Que como les digo, es muy importante que ustedes como estudiantes de derecho puedan tener una noción, aunque sea general, de este tipo de contratos que son muy utilizados al momento de realizar acciones comerciales. Contratos de garantía, ¿no? Se incluyen, dice, de garantía para, o sea, que son los que implican garantizar el cumplimiento de una obligación, ya sea prenda, fianzas o también un contrato donde se puede establecer cierto tipo de hipoteca. Otro tipo de contratos que también existen y son utilizados en Bolivia es el contrato de leasing, ¿no? Que puede englobar varias tipologías, que existe obviamente una cesión de bien con la obligación de conservación por parte del que lo adquiera hasta que se ejecute una opción de compra. Eso también vamos a verlo, un contrato de leasing, de ser posible, para que veamos cuáles son las condiciones. El leasing es lo que nosotros conocemos como aquel alquiler, por así decirlo, de un bien con opción a una compra futura. ¿Sí? Y aquí ya entramos a establecer lo que dice puntualmente el Código de Comercio respecto a los contratos mercantiles en general.
o en particular, perdón, ¿no? Y detalla lo que ya habíamos visto, ¿no? El contrato de compraventa, que puede hacerse por mayor o menor. Estas últimas se caracterizan, en este caso las ventas por menor, porque comprenden pocas unidades o cantidades pequeñas y se realizan directamente al consumidor o usuario. Lo que hablábamos nuevamente en clase, no es lo mismo vender a un mayorista, del productor al mayorista, del productor, en este caso, al consumidor. Y lo que habíamos visto, el tema de la lesión, que no es causa, en este caso, en materia comercial, para rescindir una venta mercantil. ¿Sí? Aquí tenemos otro concepto bien interesante que nos da la doctrina, aclarando a qué se refiere un contrato de compraventa, donde principalmente las obligaciones de transmitir la propiedad de una cosa y la otra de pagarla, ¿no? Pagando y ese pago que determine la justicia dentro de la estructura del contrato determinada como precio o denominada, perdón, como precio. Después tenemos las ventas con garantía de buen funcionamiento, lo que vamos a entrar a estructurar de manera más específica. En este caso dice si el vendedor garantiza, debe, en realidad es una obligación para el vendedor, garantizar el buen funcionamiento de la mercadería vendida. El comprador, por su parte, puede reclamar cualquier defecto de funcionamiento dentro de los 30 días a contar desde la fecha de descubrimiento, obviamente, del mal funcionamiento, en este caso de la mercadería, ¿no? Vencido dicho plazo, dice la norma, caducará el derecho, salvo que se hubiera establecido un plazo mayor. Si se llevara esto a la vía judicial, pues ¿no? Dice el juez puede, según las circunstancias, señalar al vendedor un término para sustituir o reparar la mercadería y demás, además, perdón, disponer el resarcimiento de daños y perjuicios. La venta a plazo con reserva de propiedad también la tenemos dentro de nuestro código, en la que se establece la reserva de propiedad procede cuando se hubiera pactado que el precio será pagado en cuotas durante un plazo determinado. ¿Sí? La reserva de propiedad de los inmuebles, dice, solo produce efectos frente a terceros a partir de la fecha de inscripción en el tema de derechos reales. Lo que hablábamos también es muy importante escuchar y analizar y conocer a partir de cuándo un acto jurídico surte efecto. ¿Sí? Hablábamos inclusive de temas del divorcio, del matrimonio, cuando genero yo siempre esta posibilidad de afectar o de imponer ciertos derechos frente a terceros. En este caso nos aclara que será en este tipo de contratos a partir de la inscripción en derechos reales. Tratándose de bienes muebles, dice singulares no fungibles, a partir de la inscripción en el registro correspondiente del lugar en donde se deba permanecer dichos bienes. Pero el registro de reserva de propiedad de automotores y naves se registrará para el mismo efecto por las normas que se regulen la materia. La norma también aquí, la hemos podido ver conforme al artículo 867, establece el tema de la permuta. La permuta es mercantil, dice, en los mismos casos que establece la compraventa, mayor o menor tipo de bienes, ¿no? Inmuebles que sean considerados también como objeto mercantil dentro de una transacción que se vaya a realizar, ¿sí? ¿Qué nos dice las normas supletorias? Que se aplica la permuta comercial en cuanto sea conducente las normas de permutas reguladas también en el Código Civil. Nuevamente puse un pequeño refuerzo aquí de lo que refiere la doctrina a lo que es permuta para intercambiar ese bienes o derechos donde la contraprestación no es dinero, a diferencia de la compraventa, sino que la permuta es otro bien o derecho. ¿Sí? Este contrato se rige por por el Código, perdón, Civil Boliviano, en el cual dicen otros países consideran la transferencia de propiedad de los bienes, por lo que las partes deben garantizar la legítima titularidad, responder por emisión y vicios ocultos, al igual, obviamente, que en la compraventa. Las características del contrato de permuta en Bolivia, ¿no? El intercambio de bienes, la bilateralidad, la propiedad, que es la que se transfiere, las obligaciones recíprocas que van a existir en cada uno de los contratos y la base legal, ¿no? Que también está en el Código de Comercio, hace referencia que es parte del derecho del Código Civil también. ¿Sí?
Aspectos a considerar bien importantes, el valor de los bienes, obviamente, que se van a permutar, la garantía, digamos, de la propiedad, ¿no? Porque es importantísimo para ambas partes, establecer condiciones de vicio ocultos o evicción. Y en el caso de aspectos tributarios, que también no es menor tener y considerar siempre que asesoremos a un cliente, ¿no? Considerado como venta, o cuál sería la base imponible de cierto tipo de compras que se realicen a través de esta condición. Y ahí también les puse el Código Civil, digamos, respecto a la permuta en sus artículos, que es lo que establece, ¿no? Que igual ratifica lo anterior, que se transfiere recíprocamente la propiedad de una cosa. ¿Cuál es el alcance de la evicción? Si el permutante ha sufrido, dice la evicción de la cosa recibida en cambio, no quiere o no puede recuperar la cosa entregada por él, tiene derecho al valor de la cosa que ha motivado la evicción. ¿Sí? Según las normas de venta, salvando en uno u otro caso el resarcimiento de los daños. Respecto a los gastos de permuta, dice, salvo pacto diverso, los gastos de la permuta son a cargo de los contratantes en partes iguales. Lo que habíamos visto inclusive cuando se trata de bienes inmuebles, el caso de a quién corresponde el pago del tributo, pues, ¿no? Del impuesto a la transferencia, eso es también digno a considerar. Que no siempre puede ser mercantil, pero que en otra ocasión también, ¿no? Por eso es importante que dentro de los aspectos que hacen los contratos de permuta, cualquiera que fuera este, hay que considerar los aspectos tributarios, ¿sí? Se aplican las reglas sobre la venta, dicen cuando sea posible, ¿no? O cuando sea algún tema de analogía, digamos, que se pueda suplir o en momento supletorio complementario, también el Código Civil, ¿sí? Nuestro Código de Comercio también habla de lo que habíamos visto ya, el contrato de depósito. Él dice, el depósito es mercantil cuando se hace en almacenes generales de depósito, en hoteles, en empresas similares, en bancos o entidades de crédito. Son aplicables al depósito mercantil las reglas pertinentes también del Código Civil y todo aquello que se ponga a disposición, perdón, que no se oponga a la disposición de lo que establece el Código. De ahí tenemos nuestro contrato de suministro. El contrato de suministro mercantil es aquel en que se estipula que una de las partes va a proporcionar un bien material o servicio a la otra a cambio de una prestación o pago. Esto es muy importante porque vamos a ver de que puede ser un suministro temporal o un suministro también continuo, ¿no? Que es una diferencia que hace de las obligaciones en este tipo de contratos. La función, dice la doctrina de este documento, es formalizar las directrices de dicha relación, es decir, fijar los términos, como en todos, y condiciones para el intercambio comercial entre las partes. ¿Qué dice el código del contrato de suministro? Por el contrato de suministro, dice una de las partes se obliga a favor de la otra a entregar mercaderías o prestar servicios periódica o continuamente a cambio de un precio estipulado. Entonces, lo que les está diciendo, el suministro puede ser periódico o continuo o también determinado. ¿Qué características nos van a interesar en este tipo de contratos de suministro? Es bilateral, se establece a través del consenso, es de trato sucesivo, que es otra de las características que por ahí no vemos en el tema de la compra-venta o permuta, que dice que son, no contemplan el aporte de un solo producto o servicio, sino que esta relación es un poco más a largo plazo, ya que son entregas sucesivas o también llamadas continuas, ¿sí? Está regulado por la legislación vigente, es oneroso porque también obviamente tiene un precio que tiene que estar estipulado en el contrato de manera clara, ¿sí? Entonces, para establecer, dicen, la cuantía del suministro, si las partes no lo hubieran fijado en la cantidad determinada o señalado las bases, para determinarla se aplicará la siguiente regla. Si las partes han fijado un límite mínimo total del suministro por cada prestación, corresponde al consumidor determinar dentro de tales límites la cuantía del suministro. Si las partes han fijado un límite máximo, corresponderá al consumidor determinar la cuantía sin exceder de dicho máximo. Si las partes se remiten a la capacidad de consumo y a las rentarias ordinarias y señalan un mínimo, el consumidor podrá exigir las cantidades que su capacidad de consumo u ordinarias necesidades le impongan. Y cuando la cuantía no se haya sido determinada, dice, se entenderá que las partes han pactado aquella que corresponde al ordinario consumo o las normas establecidas
a las normales, perdón, necesidades del consumidor, salvo la existencia de costumbre en caso contrario. Entonces, tanto los contratos de suministro que podrían tener algún tema no condicionado de manera expresa, pues nos habla que existen en la doctrina ciertos lineamientos para poder determinar esas ausencias, en este caso, por ejemplo, el precio máximo, ¿sí? De acuerdo a las necesidades, consumo, a la capacidad, etcétera, etcétera. Y si no viene estipulado, dice la duración del suministro, cuando las partes podrán dar por terminado el contrato, dando en otro preaviso el término pactado, lo establecido por la costumbre, o en su defecto, con una anticipación acorde a la naturaleza de, en este caso, el suministro. Otro tipo de contrato comercial que tenemos dentro de nuestra normativa sería el contrato de servicio, ¿no? Que establece, como bien lo dice su nombre, un acuerdo para la prestación de servicios específicos a cambio de un horario, pero que no generan una relación de dependencia como tal, ¿no? Obviamente, inclusive, han debido escuchar algunos contratos de consultoría, que son uno de los contratos de tipo de servicio, en las cuales debe uno, lo que les decía yo, que inclusive como docente, pues tengo yo que facturar, ¿sí? Facturar para que exista esta relación no de dependencia laboral, sino que es un contrato de prestación de servicio. ¿Cuáles son sus principales características? Naturaleza civil, tiene una finalidad específica, independencia y autonomía, porque yo puedo actuar por cuenta propia, en este caso se actuará como contratista, tiene que haber la emisión de una factura, tiene la libertad de horarios, pluralidad de clientes, porque bueno, no se puede, en algunos casos no se puede, perdón, exigir solamente que el que preste el servicio puede tener un único cliente, ¿no? Porque lo hemos visto que eso no es, no iría iría de manera contraria contra las normas, ¿sí? De ahí también tenemos en nuestro código, en el artículo 732, el contrato de obra. Dice, por el contrato de obra, el empresario contratista asume por sí, solo o bajo su dirección independiente, la realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. El objeto de este contrato puede ser reparación, transformación de una cosa, cualquier otro resultado de trabajo o de prestación también de servicios. También tenemos el contrato de transporte, ¿no? Por el contrato de transporte, una de las partes se obliga con la otra a cambio de una suma de dinero a trasladar personas o cosas. Lo mismo que establecía un poco la doctrina, pues la normativa no los viene a ratificar, ¿sí? Y tenemos aquí el mandato. Por mandato comercial, una de las partes se obliga a celebrar o ejecutar uno de más actos del Código de Comercio, por cuenta, obviamente, de la otra. El contrato de agencia establece que por agencia o representación de negocio, un comerciante asume de forma independiente y estable el encargo de promover o explotar negocios en determinado ramo y dentro de la zona prefijada del país como intermediario de otro empresario nacional o extranjero con libertad para dedicarse a cualquier además otra actividad comercial, ¿sí? Las principales obligaciones que tenemos de las partes, forma de expresar su voluntad, la presunción que existe de la solidaridad. Dice, cuando fueran varios deudores, ¿no? Se presume que estos se han obligado. Eso ya más que todo, ya entrando, dejando un poco de lado los tipos de contrato, entrando a ver cuáles son las principales obligaciones de las partes que existen dentro de este contrato, ¿sí? Lo que veníamos viendo, la fuente de las obligaciones, habla de la noción, las normas generales de contrato, que las veremos cada una de ellas a más detalle dentro de la práctica que tengamos de realizar este tipo de contratos dentro del agua. Entonces ya sabemos el origen de las obligaciones, ya sabemos qué tipo de contratos mercantiles existen en nuestra normativa, ya sabemos cuáles son los requisitos mínimos que deberíamos considerar y qué cláusula principalmente a raíz del objeto de cada uno de estos tipos de contratos, pues deberían principalmente exigir, ¿sí? Bueno, queridos alumnos, espero puntualmente que haya quedado bastante claro. Nos vemos en la siguiente clase.